que este tema, que por supuesto es el tema más importante del país ahora, lo vayamos a debatir de manera abierta y pública en el Congreso. Y también celebro, la verdad, el genuino esfuerzo de todos los sectores en tratar de llegar a un acuerdo sobre este tema fundamental de terminar el conflicto armado en Colombia y concretar el proceso de paz. La Alianza Verde siempre ha estado lista a encontrar los caminos para llegar a ese acuerdo nacional. Durante las negociaciones en que los diversos sectores del no entregaron sus propuestas al gobierno, personalmente conversé con muchos de los miembros de los sectores del no. El senador Iván Duque, que no está aquí, Pacho Santos, la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Camilo Gómez, para solo mencionar algunos. Tomé la iniciativa de proponerles que hiciéramos una declaración pública conjunta de unos puntos mínimos para la renegociación, tomando en consideración preocupaciones de las organizaciones de las víctimas, de iglesias cristianas. Hicimos una sesión en la Comisión de Paz para escuchar a las organizaciones de víctimas de las FARC, otra sesión para escuchar a los sectores de iglesias evangélicas y cristianas, y además de manera personal hice esta suerte de reuniones. Aunque todos nos manifestaron un profundo interés en hacer este gesto conjunto del sí y el no alrededor de unos puntos críticos en la renegociación, desafortunadamente no se logró concretar hacer esa manifestación y esa carta pública. En últimas, y con toda legitimidad y en su derecho, los diferentes sectores del no prefirieron ir solos a una renegociación con el gobierno, entregarle sus propuestas al gobierno y que el gobierno después las llevara directamente a las FARC. Lo traigo a colación solo para mencionar una de las tantas cosas que cada uno de nosotros desde su ámbito ha hecho en pro de que este proceso de paz culmine de la mejor manera posible, con el mayor nivel de respaldo posible, sin aspirar a consensos y unanimismos. Ninguna sociedad termina 52 años de guerra dolorosa, oprobiosa, humillante, con festividades y unanimismos. Siempre habrá disensos respetables. De manera que aquí todos hemos tenido esa buena voluntad y celebro que la sigamos teniendo anunciados los nuevos acuerdos. Y claro que el camino más conveniente para la paz y para Colombia es tratar de llegar a lo que el expresidente Uribe llama un acuerdo nacional por la paz. Pero si queremos llegar a ese acuerdo, tenemos que llegar a ese acuerdo sin falsas expectativas y sin falsas elucubraciones. Ya tenemos unos nuevos acuerdos, no es que vamos a mirar a ver si llegamos a unos nuevos acuerdos, ya hay unos. Y yo creo francamente que se hizo un esfuerzo genuino y serio por responder al mandato democrático de escuchar a los diferentes sectores del no, de entender sus preocupaciones, de recibir sus propuestas, y no tengo la menor duda que como lo propusieron los sectores del no, que no quisieran ir directamente a La Habana, sino que fuera el gobierno el que hiciera la negociación, estoy absolutamente segura que el equipo negociador hizo el máximo esfuerzo por convencer a las FARC de las diferentes propuestas. En 56 de los 57 temas hay cambios sustanciales realmente. Yo debo decir que como votante de los acuerdos iniciales, varios me preocupan. Me parece que lejos de ayudar, pueden prestarse a mayor impunidad. Pero entiendo también que aquí se trata de que todos cedamos un poco. Entonces, simplemente quiero dejar una constancia, señor presidente. Aquí muchos hemos hecho, yo personalmente tuve siempre, sigo teniendo la convicción, pero ya pasó el momento, de que si hubiéramos hecho una declaración pública, los sectores del sí y los sectores del no, unidos como colombianos que queremos la paz, diciéndole a las FARC, estos son nuestros mínimos, no los mínimos del no, sino los mínimos del país. Claro que habríamos tenido mucha más fuerza para ayudar a convencer a las FARC de por qué eran importantes esos mínimos.
Los publiqué en vista de que finalmente nadie, insisto, todo el mundo manifestó el mayor interés, la mayor voluntad. Nadie me dijo, no me parece una buena idea, nadie. Pero nadie firmó la carta, ni hizo una contrapropuesta de redacción. Razón por la cual yo decidí publicar esas ideas que el país conoce en una columna pública, diciendo, desde mi opinión, cuáles deberían ser los 6 puntos mínimos de la renegociación, entre los que estaba la adquisición progresiva de derechos políticos a la par del cumplimiento de la pena. Un tema, por ejemplo, en el que no se pudo llegar a un nuevo acuerdo. Menciono esto porque creo que hay que aprender de las lecciones. Creo que a veces las mejores intenciones, pero con un poco de soberbia y de cálculo individual, terminan por frustrar cosas que hubieran podido seguramente tener un mejor efecto. En cualquier mesa de negociación, las mayores tensiones están cuando sienten las partes que están cediendo entre contradictores. Claro que las FARC tienen una enorme resistencia a cederle a sectores del no, entre otras cosas porque desconfían de que muchos de esos sectores del no realmente quieran la paz. Otra, creo yo, hubiera sido nuestra capacidad de negociación como colombianos si hubiéramos tenido unos puntos mínimos, el sí y el no. Y hubiéramos tenido siquiera, como lo propuse también en esa comunicación, un día, para exponerlos cara a cara a las FARC. Y explicarles por qué esas no eran unas concesiones ni a Álvaro Uribe, ni al Centro Democrático, ni a unas iglesias, sino unas condiciones para tratar de tener unos acuerdos con el mayor nivel de respaldo posible, algo que nos conviene a todos, pero sobre todo a ellos, que son los que están ingresando a la vida democrática, que son los que tienen altísimos riesgos de rechazo en la sociedad colombiana. Lo traigo a colación porque como seguimos en el propósito de encontrar un acuerdo nacional, me parece que es una lección que tenemos que aprender, que tenemos que tener entre el tintero. Y ojalá ese debate que vamos a tener en el Congreso sirva para eso. Sirva para que, ya no para el texto de los acuerdos, porque insisto, creo que no podemos salir de falsas expectativas. Aquí no va a haber una renegociación indefinida y abierta hasta que todos estemos contentos. Pero lo que sí puede haber, porque será este Congreso en cualquier caso, será este Congreso el que tenga que implementar lo que sea que se acuerde. De manera que todavía tenemos un enorme espacio de diálogo y de consenso y de acuerdo alrededor de precisiones en la implementación, alrededor de precisiones en el alcance de ciertos puntos. Entonces mi invitación es, uno, a valorar las lecciones del pasado. Estoy segura que si el sí y el no hubiéramos hecho una declaración pública sustentada directamente en La Habana ante las FARC, de unos puntos mínimos, tal vez hubiéramos tenido mejor suerte y le hubiéramos dado mejores elementos y respaldo al equipo negociador para lograr más de lo que lograron. No perdamos esa lección de vista. Segundo, para que el diálogo que vamos a hacer no solamente el miércoles, si hay necesidad de hacer más sesiones, las sesiones que la paz necesite, bienvenidas. Sepamos qué nos proponemos lograr en ese llamado Acuerdo Nacional por la Paz. Y lo que nos proponemos lograr no es dilatar indefinidamente las rondas de negociaciones sobre los acuerdos. Ese no es un propósito ni real, ni viable, ni confiable. Lo que nos tenemos que proponer es valorar en su exacta dimensión lo que quedó en los nuevos acuerdos, valorar en su exacta dimensión los cambios y llegar a unos compromisos de acuerdo político, no solo para su refrendación, sino para el alcance preciso en su implementación. Para que todos los colombianos, en particular a los colombianos que tienen más precauciones sobre este proceso, tengan las mayores garantías posibles de que no son palabras escritas, sino garantías reales. Entonces, con ese norte, sin falsas expectativas, pero con toda la disposición y el aprendizaje, pues bienvenido el debate del miércoles y los que sean necesarios sobre este tema, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Claudia López. Tiene la palabra el